Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven Sígueme de esta semana titulada Fortalecer a la Iglesia, que comprende las secciones 23 al 26 de Doctrina y Convenios. Después de que la Iglesia fue organizada, los santos afrontaron un nuevo desafío: difundir el Evangelio y fortalecer a quienes ya se habían unido a la Iglesia. Todo ello mientras la persecución seguía en aumento. Parecía ser un comienzo poco prometedor para la recién restaurada Iglesia del Señor. Pero en medio de esta incertidumbre y agitación, el Señor ofreció preciosas palabras de consejo y ánimo que representan su voz a todos. El primer tema que vamos a ver es: todos podemos fortalecer a la Iglesia. En la sección 23 encontramos las revelaciones a varias personas que estaban bautizadas o se habían interesado en la Iglesia. Esta sección se da como resultado del ferviente deseo de las 5 personas nombradas de saber en cuanto a sus deberes respectivos para con la Iglesia. Y hay una parte que se repite en estas 5 revelaciones para las 5 personas. En el versículo 3, 4 y 5 que se da a Samuel, Hiram y Joseph Smith padre, se les dice: tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia. En el versículo que se le da a Joseph Knight, se le dice que es exhortar, aparte de otras comisiones. Y en el versículo 2, que se le da a Oliver Cowdery, se enseña que da a conocer tu llamamiento a la iglesia y al mundo. Esto sería como parte también de predicar y exhortar a otras personas. ¿Qué significa la palabra exhortar? Exhortar es incitar una persona con autoridad o derecho a otra a hacer una cosa o a actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. Es decir, su llamamiento era ayudar a las personas a que tomaran las decisiones correctas. En el discurso, el libro por el elder Alan F. Packer, encontramos la siguiente cita: Cristo organizó su iglesia para ayudarnos. Llamó a 15 hombres a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores, para guiar la iglesia y para enseñar a las personas. Los líderes no establecieron los requisitos para la exaltación. Lo hizo Dios. Estos líderes son llamados a enseñar, exponer, exhortar e incluso a advertir para que no nos desviemos del curso. Esa es la función de los líderes y es la función que Jesucristo a través de José Smith les estaba dando a estas personas que deseaban saber cuál era su llamamiento en la iglesia. Pero más adelante encontramos también que no solamente estas personas han sido llamadas a exhortar a los de la iglesia, sino que a Emma Smith en el versículo 7 de la sección 25, el Señor le dice: y serás ordenada por su mano para explicar las escrituras y para exhortar a la iglesia de acuerdo con lo que te indique mi espíritu. De manera que el exhortar y fortalecer a la iglesia no es nada más obra del sacerdocio, sino que todos podemos participar en ella. ¿Cómo puedo yo fortalecer a la iglesia? En el discurso Llegar a ser un pastor de la hermana Bonnie H. Cordon, en octubre del 18, nos dice: ya sea que nuestras ovejas estén fuertes o débiles, alegres o con angustia, podemos asegurarnos de que ninguna camine sola. Podemos amarlas donde quiera que estén espiritualmente y ofrecer apoyo y aliento para que sigan progresando. Al orar y procurar entender su corazón, testifico que el Padre Celestial nos guiará
y su espíritu nos acompañará. Tenemos la oportunidad de ser los ángeles alrededor de ella, porque Él irá delante de su faz. El presidente Russell M. Nelson dijo: ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar, respaldada por lo que se lleva a cabo dentro de los edificios de nuestros barrios, ramas y estacas. De manera que lo que fortalece a la iglesia también debe fortalecer al hogar. ¿Cómo puedo yo fortalecer también mi hogar? En el discurso Fortalecer el hogar y la familia, la hermana Carol B. Thomas, en abril del 2002, enseñó: las escrituras nos enseñan de muchas maneras la forma de fortalecer a nuestra familia. No hay maestro más excelente que el Salvador. Al estudiar sus enseñanzas y seguir su ejemplo, ustedes pueden mejorar su vida familiar. Hay 3 principios que les ayudarán a fortalecer su hogar y su familia, que es nutrir con amor, el sacrificio y la oración. El siguiente tema que vamos a ver es: el Salvador nos puede elevar de nuestras aflicciones. En el contexto histórico de la sección 24 encontramos que José Smith y varios líderes de la iglesia habían pasado muchas tribulaciones, los efectos de la chusma, que habían intentado destruir una represa para unos bautismos, para impedir la obra del Señor, y que había sido arrestado José Smith sin motivo más de 2 veces. Y a pesar de estas adversidades y estas aflicciones, en el encabezado de la sección 24 leemos que dice que aunque todavía no habían pasado 4 meses desde la organización de la iglesia, ya se habían intensificado la persecución y los líderes tuvieron que buscar protección aislándose parcialmente. Las 3 revelaciones que siguen se dieron en esta ocasión para fortalecerlos, animarlos e instruirlos. Y es importante ver que nuestro Padre Celestial está al tanto de las cosas por las cuales pasamos. En Doctrina y Convenios 24:1 dice: te he elevado de tus aflicciones y te he aconsejado, de manera que has sido librado de todos tus enemigos. Este versículo nos hace reflexionar que José Smith, al igual que Jesucristo, no evitaron pasar por las aflicciones. Sin embargo, el Señor le dice que para poder pasarlas, Él lo ha elevado y le ha aconsejado qué es lo que debe de hacer para poder tener o afrontar mejor las aflicciones, las tribulaciones y todas aquellas cosas que en algún momento nos pueden desanimar. De la misma manera, esta escritura nos puede ayudar a nosotros a pensar que aun cuando tenemos que pasar pruebas, el Señor nos puede ayudar a sobrellevarlas mejor, y si buscamos y seguimos su consejo, Él nos puede librar de nuestros enemigos. ¿Qué aflicciones había pasado hasta ese momento José Smith? Hasta ese momento había sido arrestado y encarcelado y enjuiciado injustamente. Había soportado falsos testimonios. Había querido ser asesinado, lo habían querido asesinar. También había perdido el don de traducir por la parte de Martin Harris y haber perdido las planchas. Había perdido a su familia, había perdido ya un bebé. Y que la gente se reuniera para no permitir los bautismos y las confirmaciones. Y también había sufrido escarnios y la burla constante de aquellos que se decían sus amigos y también de sus enemigos. A estas alturas, José Smith ya había sufrido, digamos, bastante, pero no era lo único que iba a sufrir.
El Señor, a pesar de que le ha dicho que le puede ayudar y elevar en sus aflicciones, le dice que todavía va a sufrir más persecuciones. Y en una cita del libro Enseñanzas del profeta José Smith, él enseñó: los días de tribulación se acercan con rapidez y ha llegado el momento de poner a prueba la fidelidad de los santos. El rumor con sus 10,000 lenguas está difundiendo sus sonidos inciertos en los oídos de casi todos. Mas en esta época de duras pruebas, los santos deben ser pacientes y ver la salvación de Dios. Aquellos que no pueden aguantar la persecución y resistir el día de la aflicción, no podrán permanecer. El día en que el Hijo de Dios parta el velo y aparezca en toda la gloria de su Padre con todos los santos ángeles. De manera que es preciso que podamos ser pacientes y aprender a soportar aquellas aflicciones para que podamos estar preparados para el día de la segunda venida. ¿Qué les pide entonces el Señor o qué consejo e instrucciones les da el Señor a José Smith y a Oliver Cowdery en la sección 24? Lo primero que les dice es: magnifica tu oficio, es decir, aumenta tus esfuerzos por establecer la iglesia a pesar de la persecución. No iba a ser la última vez que los persiguieran, y aún así la iglesia, el establecimiento de la iglesia tenía que continuar. También le dice: tú has de continuar invocando a Dios en mi nombre, es decir, orando. También le dice a José Smith: dedicarás todo tu servicio a Sion y en esto tendrás fuerza, porque era su misión específica de José Smith. También le dice: sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas, pero sopórtalas. Y en las escrituras, esta escritura nos da una referencia a perseverar hasta el fin. Es decir, no es evitando las aflicciones como vamos a poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial y obtener la vida eterna, sino a través de pasar estas aflicciones y de, como decía el versículo 1, de poder elevarnos a través de las aflicciones. También les dice: dedícate al oficio de tu llamamiento y tendrás lo necesario para magnificar tu oficio. Al decirle que no se preocupara tanto por las cosas materiales o por saber de dónde vendría el sustento temporal o físico, que muchas veces en esta vida nos aqueja. También le dice: no ha de suponer que puede decir lo suficiente en cuanto a mi causa. En esta parte le dice a Oliver Cowdery que siempre puede hablar más acerca de Jesucristo y de esta gran obra, y no suponer que ya hemos visto, ya hemos dicho todo, o que no es necesario que continuemos predicando el Evangelio. Una de las versículos que vienen en la guía de Ven, Sígueme, para poder, que habla acerca de las aflicciones o de las tribulaciones como el Señor los ve, me gusta mucho y dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto viene en Isaías 40:31. Es decir, el Señor realmente nos puede elevar a través de nuestras aflicciones, no que nos evite pasar por las aflicciones, sino que aprendamos y podamos pasar la prueba de una mejor manera, sin cansarnos, sin fatigarnos, y elevarnos a lo que el Señor espera de nosotros. El siguiente tema que vamos a ver es: Emma Smith es una dama elegida. Y
Hablando de Emma Smith, en la sección 25 dice en el encabezado: en esta revelación se manifiesta la voluntad del Señor a Emma Smith, esposa del profeta. El Señor en esta revelación específica a Emma Smith le habla básicamente de dos cosas: de las cosas que le pide hacer y de las recompensas que podría obtener si hace estas cosas. ¿Qué le pide el Señor a Emma Smith? Entre ellas encontramos en el versículo 1, le dice: escucha la voz del Señor tu Dios. Le pide escuchar a Jesucristo. En el versículo 2 le dice: si eres fiel y andas por las sendas de la virtud delante de mí. Es decir, le pide que sea fiel y que ande por las sendas de la virtud. En el versículo 4 le dice: no murmures a causa de las cosas que no has visto. En el versículo 5 le dice: sé un consuelo para mi siervo José Smith, tu marido, en sus tribulaciones, con palabras consoladoras y con el espíritu de mansedumbre. Su misión en parte fue ser precisamente la ayuda idónea para José Smith. Dice en el versículo 6: y lo acompañarás cuando él salga y le serás por escribiente. En el versículo 7 le dice: y serás ordenada por su mano para explicar las escrituras y para exhortar a la iglesia de acuerdo con lo que te indique mi espíritu. En el versículo 8 le dice que dedicarás tu tiempo a escribir y a aprender mucho. En el versículo 9 le dice que no tiene por qué temer, específicamente refiriéndose a las cosas materiales o al sustento de su vida, porque José Smith la sustentará. En el versículo 10 le dice que desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de uno mejor. En el versículo 11 le pide hacer una selección de los himnos sagrados. Y en el versículo 13 le dice: eleva tu corazón y regocíjate, adhiérete a los convenios que has hecho. En el versículo 14 le dice: continúa con el espíritu de mansedumbre y cuídate del orgullo. Y en el versículo 15 le dice: guarda mis mandamientos continuamente. Son muchas cosas las que el Señor le pide, pero ninguna de ellas es algo que no se pueda hacer o que no se pueda cumplir. Y al final esta sección termina diciendo que esta es mi voz a todos. Es decir, el Señor espera de nosotros que podamos vivir una vida virtuosa como la de Emma Smith y tener estas características que el Señor le pedía a Emma Smith. Y no nada más esto, también el Señor me puede pedir a mí. ¿Qué cosas el Señor me pedirá a mí hacer? ¿Qué cosas puedo vivir o afinar en mi carácter para también ser agradable a los ojos del Señor y ser elegida, una dama elegida, un hombre elegido? Y también el Señor en la misma sección le habla acerca de las cosas que el Señor le promete. En el versículo 1 le dice que será hija en su reino. Es decir, aparte de que todos somos hijos de Dios, aquellos que aceptan los convenios son también hijos de Jesucristo. Y aquí en esta sección el Señor le promete que será hija en su reino. También le dice que en el versículo 2 que si guarda los mandamientos le preservará la vida y recibirá una herencia en Sión. En el versículo 3 le dice que sus pecados le son perdonados al vivir de una manera correcta. También le promete que su marido, su esposo, el profeta, la sustentará en la iglesia. Y
Esto cuando le dice que no tiene por qué temer por las cosas materiales de la iglesia. Y en el versículo 15 le dice que si guarda los mandamientos, recibirá una corona de justicia. Y como lo decíamos, no nada más, estas cosas no nada más se le dicen a Emma Smith, sino se nos dicen a todos. En el versículo 16 dice, de cierto te digo que esta es mi voz a todos. Esta sección es la sección en la que podemos encontrar una pauta para ser agradables o elegidos a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría tocar el tema de varias cosas que el Señor le dijo a Emma Smith, pero que como decíamos, es mi voz a todos, de 3 cosas que el Señor le pidió que hiciera. El primer tema es que Jesucristo se deleita en el canto del corazón. En el versículo 12 encontramos que dice, porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí y será contestada con una bendición sobre su cabeza. La música es una parte muy especial de cada reunión y es una parte también especial de poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. En el discurso, la revelación personal, el don, la prueba y la promesa, el elder Boyka Packer en octubre de 1994 enseñó, hagan que todo tipo de buena música sea parte de su vida. Luego aprendan la relación que tiene la música sagrada con la revelación. La música secular quizá sea inspiradora en un sentido clásico o popular, pero no les preparará la mente para ser instruidos por el Espíritu como lo hace la música sagrada. Otra cita que se encuentra en el discurso La cuerda de salvamento de la oración del elder James F. Faust de abril del 2002 dice, las oraciones silenciosas que salen del corazón también llegan al cielo. En un himno cantamos, la oración del alma es el medio de solaz. Las oraciones sinceras salen del corazón. En efecto, la sinceridad supone el que saquemos los sentimientos más fervientes de nuestro corazón cuando oramos en lugar de emplear vanas repeticiones u ostentosa afectación como la que condenó el Salvador en la parábola del fariseo y el publicano. Entonces nuestras oraciones en verdad son el canto del corazón y una oración y llegan no solo a Dios, sino que también conmueven el corazón de las demás personas. De manera que la música, un himno en algún momento cuando la cantamos desde el corazón puede llegar a ser una oración. Si en algún momento nos sentimos solos, desesperados y cantamos, por ejemplo, Señor, te necesito, el himno, esa súplica es una oración del corazón. Si en algún momento nos sentimos alegres y contentos y cantamos Solana en mi alma hay, también es una oración que sale desde el corazón. Si cantamos Jesús es mi luz en una mañana cuando hay luz, cuando nos sentimos contentos, también es una oración que podemos dar al Señor. Y aunque cantemos y repitamos varias veces este himno, no es una vana repetición porque precisamente sale desde nuestro corazón. En el discurso La oración y las impresiones del Espíritu, el elder Boyka Packer en octubre del 2009 enseñó, cuando sobrevenga la tentación, inventen en su mente una tecla para suprimirla o eliminarla. Tal vez las palabras de un himno favorito les pueda ayudar. La mente está en control. El cuerpo es el instrumento de la mente. Cuando un pensamiento indigno se quiera meter con fuerza en la mente, opriman esa tecla.
La música digna es poderosa y puede ayudarlos a controlar sus pensamientos. Con estas tres citas podemos ver la importancia de la música en diferentes aspectos de nuestra vida y por qué la música es tan importante y tan especial para el Señor. ¿Cómo puede ser la música una oración en mi corazón? ¿Cómo podemos ayudar a que la música nos acerque más a Jesucristo? El siguiente tema que vamos a ver debemos procurar tener un espíritu de mansedumbre, como el Señor se lo pidió a Emma. En el versículo 14 de Doctrina y Convenios 25, el Señor le dice, continúa con el espíritu de mansedumbre y cuídate del orgullo. En este versículo vemos dos atributos o características completamente opuestas. Y el Señor le dice, continúa con el espíritu de mansedumbre y aléjate del orgullo, ya que la mansedumbre podría venir siendo lo contrario al orgullo. ¿Qué es la mansedumbre? De acuerdo a la guía del estudio de las Escrituras, es ser temeroso de Dios, recto, humilde, presto para aprender y paciente al sufrir. Los mansos están dispuestos a seguir las enseñanzas del Evangelio. También son sinónimos o se nos pide que podamos ver el corazón quebrantado, la humildad o ser humilde y la paciencia. En el discurso Mansos y humildes de corazón, el elder David Bernard en abril del 2018 nos enseñó: en el mundo contemporáneo se suele malentender la cualidad de la mansedumbre que Cristo posee. La mansedumbre es fuerte, no débil. Es activa, no pasiva. Es valiente, no tímida. Es controlada, no excesiva. Es modesta, no engrandecida a sí misma. Y es benévola, no jactanciosa. Una persona mansa no se ofende fácilmente. No es presumida ni dominante y reconoce fácilmente los logros de los demás. ¿Por qué es importante ser manso? En el versículo, en la sección 23, el Señor le habla a Oliver Cowdery en específico y en el versículo 1 le dice, mas cuídate del orgullo, no sea que entres en tentación. Es importante ser manso porque Él nos cuida del orgullo, nos aleja del orgullo y en cambio el orgullo puede permitir que podamos ser más accesibles a la tentación. En este mismo discurso que comentábamos, el elder David Bernard enseñó también, la mansedumbre es un atributo que caracteriza al Redentor y se distingue por una justa receptividad, una sumisión voluntaria y un firme autocontrol. De manera que el ser mansos y el recibir la enseñanza de Jesucristo en nuestra vida, aceptarla, nos ayuda a tener autocontrol y a perseverar hasta el fin. Otra de las temas que el Señor le dijo a Emma es, debemos buscar las cosas de un mundo mejor. En el versículo 10, el Señor le dice a Emma, y de cierto te digo que desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de uno mejor. ¿Cómo qué cosas hay en este mundo que nos pueden atraer? Pues puede ser el dinero, las propiedades en exceso, el amor al dinero más que el dinero, el poder, el conocimiento secular, la popularidad, la tecnología en estos tiempos son cosas que pueden distraernos de las cosas que son realmente importantes o las cosas de un mundo mejor. ¿Cómo qué cosas hay en este mundo que son de un mundo mejor? ¿Qué cosas hay de un mundo mejor?
son cosas como las ordenanzas en el templo, el desarrollar atributos cristianos, la vida eterna en sí, el conocimiento del plan de salvación. Pero el Elder Bernard también nos enseña mejor por qué debemos enfocarnos a las cosas espirituales o las cosas de un mundo mejor. Él dice, uno de los grandes retos que cada uno de nosotros afronta cada día es no dejar que los afanes de este mundo dominen tanto nuestro tiempo y energía que descuidemos las cosas eternas que más importan. Por ejemplo, Dios nos promete, de acuerdo con nuestra fidelidad, la compañía constante del tercer miembro de la Trinidad, sí, el Espíritu Santo, que mediante la expiación de Jesucristo podemos recibir y retener siempre la remisión de nuestros pecados, que podemos recibir la paz en este mundo, que el Salvador ha quebrantado las ligaduras de la muerte y logró la victoria sobre el sepulcro, y que las familias pueden estar juntas por toda la eternidad. Como es comprensible, todas las preciosas y grandísimas promesas que el Padre Celestial ofrece a sus hijos no pueden calcularse ni describirse por completo. Sin embargo, incluso la lista parcial de las bendiciones prometidas que acabo de exponer debería darnos asombro y hacernos postrar y adorar al Padre en el nombre de Jesucristo y dedicar nuestro tiempo a ellas. Como lo decíamos, este es el discurso Preciosas y grandísimas promesas del Elder David A. Bernard que dio en octubre del 2017. Y con esto llegamos hasta el fin de la presentación de esta clase. Gracias por escucharnos hasta aquí. Si tienen alguna duda, comentario o alguien que quiera compartirlo, pueden hacer a través de los comentarios de este video. Y recuerden que pueden bajar esta presentación en PDF en la caja de información de este video, o pueden también verla en Google Slide a través de la liga que está en la caja de presentación de este video. Gracias.